¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestros tejidos en argollas. En esta ocasión estamos viendo punto peruano y quedó pendiente el ensanchado de punto peruano y en esta ocasión variaciones también. Como aquí pueden observar, tenemos el que realizamos en el contenido anterior. Lo habíamos estado observando y en esta ocasión vamos a analizar su ensanchado simple. Tenemos otro fragmento con las mismas características, las mismas medidas, y la única cuestión que implica su ensanchado es la siguiente. Observarán en la composición del tejido, lo habíamos explicado en la sesión en Zoom, la ocasión pasada, lo que era en sí el punto, y habíamos especificado que era justamente solo esta sección de nuestra cadena. Ese es el punto, este es un punto. Dado que las partes internas habíamos aclarado que podían ser cambiadas estas argollas, este par de ambos extremos, tanto por un gancho de arete, un gancho de cierre, una argolla simple sencilla, y el punto tal cual solo era en ese sentido. Esto es de aquí, esto es solo el punto. Entonces, para poder ensanchar, al momento de que nosotros queremos ensanchar, obviamente tenemos que tener otra parte, otro fragmento con las mismas características, y observamos cómo obviamente se empatan, lo que quiere decir que tenemos el mismo centro en la misma disposición. Y obviamente ensanchar se refiere a hacer más ancho. Ya tenemos una distancia a lo largo, lo ancho es hacia la parte de abajo, y para ensanchar dependerá mucho el grosor, el calibre de nuestras argollas que estemos empleando para nuestro tejido. Y entenderán aquí, dependiendo qué tan cerrado quiero yo mi tejido, dependerá entonces la argolla que yo utilice. Recuerden que a este punto ya pueden intercalar, ya habíamos hablado de eso también, ya pueden intercalar con mayor libertad tanto el calibre de la argolla, el material de la argolla para variar el tono, y también el tipo de calibre que van a utilizar. Ya habíamos hablado, argollas gruesas, argollas delgadas. En este caso, si yo coloco atravesando los centros del punto y obviamente uniendo por la parte de arriba, tomé 4 y voy a cerrar. Lo más derecho posible, recuerden. Y puedo completar el par o no hacerlo. En este punto ya es cuestión estética, a como ustedes quieran y decidan trabajar. Perdón, la opción está ahí. Completaré el par, reacomodo, y lo único que hice, tal cual, ahí se aprecia. Aquí se nos acaba de girar una argolla. Ahí está. Lo único que se hace es tal cual, unir dos segmentos de cadena a través de los medios puntos. Ya habíamos hablado de que lo que era el punto y el punto de la parte de abajo, entonces solo por el centro de ese punto es por lo que lo estoy uniendo. Y voy a hacer lo mismo en secuencia, es decir, el siguiente punto, si yo observo, va a estar acostado. Aquí está acostado y el siguiente nuevamente se va a hacer visible aquí. Entonces ahí está la correspondencia, ahí se aprecia. Y ahí tendré que colocar nuevamente dos argollas igual en el punto de la parte de abajo para hacerlo correspondiente y unirlo.
Entonces es muy sencillo la manera de ensanchar. ¿Qué es lo que varía? ¿Qué es lo que aquí debo de observar? Justamente las uniones. Yo puedo justamente dejar holgada el ensanchado de abajo. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer estos olanes, es decir, dejar más larga la parte de abajo. Aquí tendría que ir otro punto completo, aquí solo es medio punto, y unirlo a manera de que quedara recto por la parte de arriba y por la parte de abajo esta cuestión de caída en la composición. Esto dependerá mucho del diseño que ustedes vayan buscando. Ahora, lo mismo, esto tiene un calibre y obviamente cuando lo levanten, pues tendrá cierta caída, dado que la argolla tiene cierto calibre, cierta medida, me generará cierta distancia. Ustedes decidirán si es la correcta. En este caso, pues yo usé la misma que tengo como medida con la que hice toda la cadena, pero ustedes pueden decidir trabajar tal vez con argollas más pequeñas para que el punto quede más ceñido, más ajustado. Será cuestión de prueba para que lo vayan revisando. Recuerden que a final de cuentas realizamos cierres mecánicos, entonces dependen mucho del calibre, de la dureza del material para mantenerse tal cual cerradas las argollas. Tengan atención en esto al momento de que estén trabajando. Otra de las variaciones que es importante notar, y se los había comentado en el contenido anterior y en la reunión, es justo la parte central. En este caso tengo dos argollas. Recuerden que cuando estamos colocando nuestra secuencia tenemos 2, 2, 2, pero podemos realizar variaciones. Entonces, desde la construcción, o en este caso, por ejemplo, al final de la cadena, en el caso de que lo hagan desde la composición de la cadena, desde el conteo de argollas, pongan mucha atención en la secuencia. Si lo hacen al final, pues simplemente es más fácil, más simple. Y obviamente aquí dependerá mucho, nuevamente, con qué calibre están trabajando para ver cuántas argollas podrían llegar a colocar. Esto también genera un cierto ahorro de argollas, pero depende también mucho de la dureza, dado que si yo lo dejo con una simple argolla, tendría que ser lo suficientemente gruesa o dura para que no se jalara y se rompiera la cadena. Lo mismo, puedo llegar a sustituir por argollas de calibre más pequeño para que el punto quedara mucho más cerrado, mucho más junto. Aquí incluso todavía tal vez entren dos argollas posiblemente, y obviamente se ve distinto y genera una cuestión visual diferente. Aquí vienen las cuestiones prácticas. Si intercalan tres tonos de argolla y aquí ponen uno solo, pues obviamente generarán un contraste y se apreciará de diferente manera. La misma cuestión, lo voy a voltear. Yo les decía que pueden utilizar diferente calibre de argolla. ¿Qué quiere decir? Que para estos centros podría yo llegar a intercalar una argolla mucho más grande o mucho más pequeña, y justamente a partir del punto anterior, que en este caso sería este, el que ya tengo aquí con el agregado, déjenme levantarlo, aquí, de este modo, así. Aquí, justo, este tiene 3 y este tiene 2, pero también podemos jugar con los diámetros de las argollas. Podría yo cambiar este por argolla pequeña y este por una argolla más grande, y visualmente también me va a generar ahí una situación de contraste, una situación en donde se aprecia como una especie de rombo, si es que sería el tamaño grande, o una disminución donde quede incluso más ceñido, más junto. Es importante que estas variaciones las entiendan en cuanto a composición del punto. No es más que cambiar una o un par de argollas en la secuencia, y estéticamente generan una cuestión visual muy diferente y enriquecedora en cuanto al trabajo. El ensanchado es bastante sencillo, simplemente es agregar líneas y en función de esas líneas aplicará la misma cuestión que en la malla inglesa.
pueden ustedes ensanchar a manera tal cual de par. Quiere decir que a la misma distancia, al mismo tamaño, generarán una pieza contigua para que se vea como si fuesen dobles. Pero lo mismo podría ser que generen un tramo largo, uno mediano y uno corto, y obviamente se tendrá una cuestión a manera de U o de V, que obviamente lo refinarán con el acabado que le lleguen a dar, pero se entiende que también puede haber reducciones que sean obviamente menores a la distancia original de base que tengan en la secuencia de la cadena. Es importante denotar que estas secuencias de ensanchado y de variación funcionan mejor cuando se cambian tanto el calibre como los tonos del metal con el que están trabajando para enriquecer visualmente la estética de la cadena. Como se darán cuenta, si yo estoy utilizando las mismas y del mismo calibre, a final de cuentas sí se pierde, se entorpece un poco la cuestión visual. A pesar de que el tejido esté bien elaborado, bien cerrado, no logra diferenciarse. Entonces tengan mucha precaución con esto, porque es una cuestión muy común que generen algo sin variación de tono ni tamaño, y obviamente se pierda, no se aprovecha como tal. Entonces pongan la atención un poco a esa cuestión. Bien, les agradezco. Nos vemos en su contenido en su sesión. Gracias.